El tercer componente de los rangos son las vistas, que nos permiten mostrar los elementos de un rango filtrados o transformados. Estas modificaciones se llevan a cabo a través de los denominados adaptadores de rango, que son los encargados de crear las vistas. En esta tabla podemos ver una lista de los principales adaptadores de rango proporcionados por la biblioteca estándar. Estos adaptadores de rango con las mismas funcionalidades, aunque con distintos nombres, existen en dos librerías, std-range y std-range-views. Y esta última, a su vez, cuenta con un alias de espacio de nombres que es std-views. Y como veremos en un momento, esta última es la que más se suele utilizar. Los adaptadores de rango son, por tanto, los encargados de crear las vistas, que además se pueden encadenar al usar la vista de vuelta como un nuevo rango pasado a un adaptador de rango para que la vuelva a transformar. Si usamos los adaptadores de rango con su versión std-range, debemos utilizar su constructor. Pero la sintaxis es más sencilla y clara usando los adaptadores de rango de std-range-views o de std-views abreviado, que son las que usaremos. Estos adaptadores de rango actúan como canalizadores o tuberías mediante el uso del operador OR bit a bit, una barra vertical que también se conoce como tubo o pipe. El adaptador de rango lo que hace es tomar un rango de entrada que se le pasa a la izquierda y devuelve una vista de rango de salida, según las indicaciones que se le pasen al operador pipe a la derecha. Las indicaciones que se le pasan a la derecha suelen ser una función o una lambda que filtre o transforme el rango pasado de distintos modos. De no usar estos adaptadores de rango tendríamos que hacerlo con código mucho más complejo, creando contenedores temporales intermedios, muy dados errores y de menor rendimiento, al tener que llevar a cabo multitud de operaciones intermedias. Todas las vistas de rango que creemos tienen tres propiedades principales. La primera propiedad se denomina lazily evaluated, que debemos traducir por evaluada con retraso, lo que significa que cuando construimos la vista no se lleva a cabo ninguna operación. Por ejemplo, en este código que ahora veremos en detalle, aquí creamos la primera vista, pero no hace nada. Será en esta otra línea cuando llamemos a una función que usa la vista, cuando el adaptador de rango se ejecute y se cree esa vista. La segunda propiedad. Las vistas nunca son propietarias. Las vistas nunca poseen ningún elemento, que pertenecen siempre al rango subyacente del que se extraen esas vistas. Actúan de modo similar a como vimos en el tema de std string view en el videotutorial 79. Así que la cantidad de elementos de una vista no influye en el costo de copiarla, moverla o destruirla. Pero, desde luego, desde el momento que almacenemos el resultado de una vista en una variable, como hacemos aquí con resultado 1, resultado 2, etc., esos sí pasan a ser contenedores propietarios de los elementos que almacenan, que pasan a ser totalmente independientes del rango original. En general, las vistas de rango son útiles para trabajar con grandes cantidades de datos, porque nos permiten aplicar operaciones de filtrado y transformación sobre grandes conjuntos de datos de manera eficiente y sin necesidad de crear copias de esos datos. Sin embargo, una vez que se asigna el resultado a un contenedor, ese contenedor se convierte en el propietario de los datos y es responsable de su almacenamiento y liberación. Y la tercera propiedad es que las vistas nunca modifican la estructura del rango subyacente. La estructura, pero no los datos, si el rango subyacente o la vista no son constantes, como veremos. Otra cosa de nuevo es si el resultado de la vista lo almacenamos en una variable, que pasará a ser un contenedor nuevo propietario de los datos mutados por el adaptador de rango. Y como vamos a ver ahora, que pueden ser usados de nuevo para ser modificados por un adaptador de rango, creando un encadenamiento de vistas que pueden ser tremendamente útiles, además de muy eficientes en su rendimiento.
Veamos algunos de estos adaptadores de rango en acción. Este código es un ejemplo de cómo se pueden utilizar las vistas de rango de C++20 para manipular una secuencia de datos, en este caso un vector de enteros, de manera eficiente y concisa. El código lo organizamos a través de la función imprimir rango, que recibe como parámetros un mensaje de tipo std_string_view, que ya conocemos bien, y como segundo parámetro una referencia a un rango, que empezará siendo el vector valores original, y que luego iremos modificando a través de varias vistas encadenadas. La función lo que hará es usar un loop basado en rangos para recorrer el rango pasado y mostrar su valor en consola en cada iteración. En main creamos un vector valores con 10 elementos y llamamos por primera vez a la función imprimir rango, pasando como primer parámetro un string y como segundo parámetro el rango, el vector valores completo. Esto simplemente imprimirá en pantalla todos los elementos del vector tomado como rango. Ahora utilizamos por primera vez una vista de rango. Usamos su versión std_range_views a través de su alias std_views para simplificar. Observa que para empezar su resultado lo almacenamos en una nueva variable a la que llamamos resultado 1, que es también una prueba de que toda vista es también un nuevo rango, siempre que lo almacenemos en memoria. Resultado 1 lo inicializamos con un adaptador de rango que, como dijimos, usa el operador OR bit a bit. A su izquierda el rango valores y a su derecha la vista de rango std_views filter, que es la que realmente crea la nueva vista de rango. Lo hace llamando a una lambda que recibe como argumento una referencia constante a valor y en su cuerpo llevará a cabo la operación para devolver solo de los valores del rango que se le hayan pasado aquellos que sean pares. La vista se iterará a través de todo el rango que se le ha pasado a la izquierda del pipe y le irá aplicando la lambda a cada uno. Si la lambda devuelve true para un elemento dado, ese elemento se incluye en el rango resultante, y si devuelve false, ese valor se excluye del rango resultante. El resultado se almacena en resultado 1. Ya debe estar claro que esta vista de rango no modifica nada el rango original, sino que devuelve un nuevo rango con los elementos seleccionados. También vemos como en esta línea hemos creado la vista de rango en el momento en el que utiliza el adaptador de rango, pero que no se ha llevado a cabo ninguna operación real. Esto no se hace hasta que se produzca una iteración sobre la vista de rango, que es lo que ocurre aquí en la llamada a la función imprimir rango. Queda claro lo que significa que las vistas de rango son lazy o con retraso. En definitiva, es algo similar a la diferencia entre definir una función y llamar a una función. Aquí hemos definido la vista, pero no se ejecuta hasta que sea llamada aquí. Incluimos también comentado el código para crear la vista de rango desde std_range, no desde std_views. Observa que el adaptador de rango es filter_view y lo que hacemos es inicializarla con su constructor, que toma como primer argumento el rango y como segundo la lambda. Aquí son similares, pero otros adaptadores de rango pueden variar, así que nos centramos en usar std_views. La llamada imprimirá en pantalla los valores pares del rango valores, que ahora es además un nuevo rango almacenado en la variable resultado 1. Vemos ahora lo que nos referimos con encadenamiento de vistas. Aquí usamos un nuevo adaptador de rango que almacenamos en resultado 2. Como valor a la izquierda del operador OR bit a bit le pasamos el nuevo rango creado con la vista anterior, resultado 1, y a la derecha del pipe creamos una nueva vista de rango con std_views transform, que de nuevo recibe como argumento una lambda, que en este caso lo que hará es multiplicar cada uno de los valores por los que se vaya iterando por 2. El proceso se repite, la vista de rango se crea, pero no se ejecuta hasta que sea llamada como argumento por la función imprimir rango aquí.
Llegados a este paso, el resto ya debe estar claro, son nuevos encadenamientos. Aquí, tras usar std-views drop 2, que elimina los elementos que se le indique desde el principio del rango, aquí los dos primeros. Y por último usamos std-views reverse, que invierte el orden de los elementos del rango que se haya pasado, que aquí ha sido resultado 3. En este ejemplo hemos creado varias vistas intermedias para poder generar sus elementos y que sea más fácil seguir lo que sucede en cada paso. Si no necesitamos estas vistas intermedias, podemos encadenarlas todas juntas en una sola canalización, con una salida que solo muestra la vista original y la vista final. Vemos cómo encadenamos cada vista a la siguiente con el uso del pipe, el operador OR bit a bit, sin necesidad de almacenar la vista y accediendo solo a la vista de rango final, almacenada en resultado tras llevar a cabo todas las transformaciones como en el anterior ejemplo. Pero no debemos olvidar que las vistas no son copias, así que sí pueden modificar el valor de los datos en el rango original si estos no son constantes. Decíamos al hablar de las propiedades de las vistas que son inmutables. Esto significa que no pueden cambiar la estructura del rango que manipulan, su secuencia. Es decir, no pueden agregar nuevos elementos al rango subyacente, ni reordenarlos o eliminarlos. Pero las vistas no son copias independientes, así que sí pueden modificar el valor contenido por cada elemento si no lo hacemos constante. Así que las vistas son inmutables en cuanto a la estructura del rango, pero no en cuanto a los valores de los elementos que lo forman. Eso es lo que explica por qué en los dos ejemplos anteriores las vistas filter y transform reciben como argumento una referencia const. Eso permite usar el rango sin necesidad de crear una copia, pero sí podría modificar el original, lo que evitamos con el uso de const, como ya hemos visto en muchas ocasiones. Es exactamente lo mismo que ocurre con las vistas de rango. Observa cómo las vistas que modifican la estructura, como eliminar, revertir, etc., no necesitan el uso de const, porque en ningún caso modifican el valor de los datos, solo su posición. Pero los que sí los modifican, como transform, deben protegerse como const, o el rango subyacente cambiará también. En el siguiente ejemplo, volvemos a construir un vector de 10 elementos. Luego creamos una vista sobre los valores pares, eliminamos los dos primeros valores pares y finalmente invertimos los elementos. El bucle basado en rangos for luego multiplica los elementos en la vista resultante por 10. Observa que esto solo se le aplica a la vista que en este momento esté activa. Pero el cambio no se lleva a cabo sobre valores const, con lo cual va a modificar también el rango subyacente original, que es el primero. Lo vemos en esta última línea en la que generamos de nuevo los elementos del vector valores original y confirmamos que algunos elementos se han cambiado a través de la vista al no ser constantes. Terminar diciendo que la transformación de elementos a través de una vista de rango no tiene por qué dar como resultado un rango con elementos del mismo tipo. En su lugar podemos asignar a esos elementos un tipo diferente. Aquí seguimos usando como secuencia original el vector de enteros. Filtramos los elementos impares, mantenemos solo los tres primeros pares, con el uso de views take que no habíamos utilizado aún. Y en esta línea es donde llevamos a cabo el cambio de tipo. Observa de nuevo que el argumento pasado a transform es const. Así se evita modificar los datos del rango original. Transform, al iterarse sobre la vista que se le pasa, que aquí son los enteros 2, 4 y 6, los devuelve, pero tras llamar a la función stdFormat, pasando cada uno de esos argumentos v como segundo parámetro. stdFormat es parte de la biblioteca C++20 y permite formatear una cadena de texto utilizando especificadores de formato similares a los utilizados en el lenguaje C. Es un formato complejo en un principio, pero que una vez conocido da una gran flexibilidad,
lo que hizo que muchos desarrolladores lo siguieran prefiriendo al uso de stdcout, por ejemplo. STD Format mantiene estas especificaciones de formato, pero adaptadas al C++ moderno, lo que se complementará con stdprint, que llega con C++23. STD Format lo que devuelve siempre es un string, pero aquí vemos cómo permite formatearlo de modo muy específico. Con el uso de std format convertimos cada int pasado como v en un string, pero aquí le damos un formato. La R es un especificador abreviado de round para que tome todos los caracteres como crudos. Eso hace que considere las comillas como un carácter más, no como una secuencia de escape, que consideraría que aquí se inicia o finaliza un string. Lo que queremos es que simplemente se muestren rodeando a cada uno de los valores que se pasen en v. Las llaves es lo específico de std format y en cada caso es la posición del elemento al que transformar el tipo, que aquí es el pasado como v en cada iteración. Esto hará que al imprimir la vista, que eran 3 valores int, los devuelva como 3 valores string, a los que además hemos añadido el formateo para que aparezcan entre comillas, como vemos en la salida.